Buenos días, queridos amigos. En este video vamos a hablar de manera breve de la Iglesia, su razón de ser, sus raíces, las épocas históricas y su misión hasta el Concilio Vaticano I. En efecto, es importante saber que Jesús nos dejó una iglesia organizada, con 7 sacramentos, con un papado, con doctrina y la liturgia. Jesús vino al mundo para anunciar el reino de Dios, que es una llamada universal a la salvación. Y llamó a sus discípulos para estar con ellos y después seguir con su misión. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia proviene de la voz griega, eclesia, que significa asamblea. Se emplea para traducir la voz hebrea, kahal, que se refiere a la congregación de Israel, un pueblo de Dios. San Pablo nos presenta la iglesia como comunidad local de seguidores de Cristo. Pero la imagen más significativa de Pablo es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenemos 2 claves para entender la iglesia de San Pablo. La koinonía, que significa la unidad, tener una sola fe, un solo bautismo. Y diaconía, que es compartir cosas materiales con los pobres, estar al servicio de los pobres, signo de comunión con Cristo. Cuanto a San Lucas, la iglesia es el resultado del Espíritu Santo. San Lucas nos presenta el resumen de la iglesia en 4 puntos, que es la didaché. La didaché es la enseñanza de los apóstoles dirigida a los nuevos miembros para profundizar su fe. La didaché es diferente del querigma. Segundo, la koinonía. La koinonía se manifiesta en el servicio. La koinonía es más que la solidaridad, es la participación a la Trinidad. Tercero, diaconía. En diaconía es promover el servicio a la comunidad como Cristo lo hizo. Compartir la Eucaristía alrededor de la mesa. Compartir bienes a los más necesitados. 4. La oración. La oración es los fundamentos, la fundación de la comunidad, símbolo primordial de la unidad. Entonces pasamos a ver lo que son los carismas en el Nuevo Testamento. ¿Qué son los carismas? Lumen Gentium nos dice que son manifestación concreta de la gracia para la construcción de la iglesia. Es importante saber que los carismas son dados por el Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos también a la iglesia los ministerios ordenados y laicos. Y San Pablo distingue 3 ministerios: apóstoles, los profetas y los maestros. Los apóstoles son los que son escogidos y mandados por Dios con la misión de predicar, enseñar, bautizar, cuidar, resolver problemas. Cuanto al profetas, el profeta proclama la visión de Dios y también su testimonio de vida vale para la conversión de los demás. El maestro, su misión es de enseñar para la edificación de la iglesia. Con los padres apostólicos, San Ignacio nos habla de la continuidad de los apóstoles por los obispos. Esa época es marcado por una variedad de gobierno, con el tiempo que emergió el rol de un solo obispo como autoridad de la comunidad. Las iglesias más importantes de este tiempo son de Roma y Alejandría. ¿Y qué nos dice San Agustín sobre la iglesia? Muchas acepciones de la iglesia nos presenta San Agustín. Iglesia como institución, evento de Cristo, como reino de Dios, iglesia como ciudad de Dios, iglesia como perfecta y pecaminosa. Y también por el obispo de Hipona, la iglesia es manifestación mayor del Espíritu Santo. Para Agustín,
Pentecostés no es el inicio de la iglesia, sino en Pentecostés la iglesia no tenía mismo significado. El origen de la iglesia es dentro de la Trinidad. Además, dirá también que la iglesia empezó desde la existencia de la raza humana y la justicia es la base por la existencia de esta iglesia. Cuanto a la iglesia como evento de Cristo, la iglesia es una relación vivida con Cristo, unión activa con Él, historia entre Dios y los hombres. Para Agustín, la iglesia es pura y pecadora, mezcla de buenos y malos. La iglesia como invitación debe invitar a la unidad del pueblo de Dios. La misión de la iglesia es de construir la ciudad de Dios basada en la justicia y amor. Entonces, ¿de dónde viene la primacía de Roma? El sínodo y el concilio era el modo de dirigir la iglesia o solucionar el problema en el siglo IV. Es el obispo de Roma que presidía el concilio, porque Roma era la capital del imperio. Más tarde, el Papa León Magno va a afirmar la primacía de Roma por el hecho de ser la ciudad de martirio de Pedro y Pablo. Roma era el signo de la unidad de la iglesia de este y de oeste. Roma pierde ese rol de puente a causa de la palabra filioque en el credo. Son razones políticas que llevó a la controversia, el cisma de 1054. Recordamos que esa época los emperadores tenían poder sobre la iglesia. Después de la muerte del Papa Bonifacio VIII, entremos en la época de Aviñón, que se llama Segundo Cautiverio de Babilonia, entre 1309 y 1377. Se caracteriza con el cisma de Occidente, en el cual la iglesia se encontraba dividida bajo dos obediencias del Papa residente a Roma y del Papa residente a Aviñón. Otra crisis viene con la reforma de Lutero. Lutero se puso en contra de la venta de las indulgencias. Por eso publicó 95 tesis que parecían ser el centro o la base de la estructura de la religión protestante, siendo que la salvación por medio de la fe. Lutero condenó las reliquias y demás ostentaciones de la iglesia y el clero, como la adoración de santos. También lideró la eliminación de algunos sacramentos que consideraba innecesario, manteniendo solo dos, el sacramento de la comunión y el bautismo. Por eso la iglesia responderá con el Concilio de Trento contra los protestantes que admitían como única autoridad infalible la de las Escrituras. El concilio afirmó que la tradición recibida por los apóstoles por medio oral constituye con la Escritura uno de los fundamentos de la fe. Confirmó y definió los dogmas y prácticas rechazadas por los protestantes sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, justificación por la fe y por las obras, la conservación de los 7 sacramentos, las indulgencias, la veneración de la Virgen María y de los santos. El concilio adoptó medidas para asegurar a la iglesia un clero más moral y más instruidos, con la prohibición del casamiento de los sacerdotes, prohibición de acumular beneficios, obligación de residencia para obispos y curas, creación de seminarios para la formación sacerdotal. También fortificó la jerarquía y con ello la unidad católica al afirmar enérgicamente la supremacía del Papa
pastor universal de toda la Iglesia, e implícitamente su superioridad sobre los concilios. Después del Concilio de Trento, la Iglesia celebró el Concilio Vaticano I. Fue el primer concilio celebrado en la ciudad de Vaticano. Sucedió en el contexto de Europa muy secularizada y la unificación de Italia. Convocado por el Papa Pío IX en 1869 para enfrentar el racionalismo y al galicanismo. En este concilio se aprobó como dogma de fe la doctrina de la infalibilidad del Papa. Muchas gracias a todos y creo que les gustó el video y a la próxima.